Fernando Palomo, Mario Kempes, Miguel Ángel Briceño, acá estamos listos ya, vámonos hasta Buenos Aires. Hace una hora, a las 6 hora local de la capital argentina, arrancaba el traslado del féretro desde Casa Rosada hasta el cementerio de Bellavista. Emiliano Rodi con nosotros en esta edición de ESPN FC. Emiliano, para que nos cuentes qué hay a estas horas y cómo se ha vivido un día otra vez muy duro para todo el pueblo argentino. Ricardo, ¿cómo estás? Otro día de dolor aquí en Argentina, porque el pueblo, el que se identifica con Diego Armando Maradona, el que tanto quiere y lo tiene como ídolo, algunos pudieron despedirlos, pero otros no. Lamentablemente hubo distintos disturbios cerca de Casa Rosada, donde se realizaba el velorio de Diego Armando Maradona, donde estaba su familia, donde distintos protagonistas, tanto del mundo del fútbol como del mundo de distintos sectores, se acercó justamente para darle el último adiós. Lo cierto es que el velorio iba a ser hasta las 4 de la tarde, luego se tomó la decisión de extenderlo hasta las 18, pero antes, alrededor de las 14 horas, empezaron esos disturbios y entonces se tuvo que suspender. Fue trasladado Maradona hacia el cementerio de Bellavista, donde también están los restos de su madre y de su padre, personas que él extrañaba mucho y que en esta última etapa, donde sufrió una grave depresión, él siempre los mencionaba. El pueblo argentino recordará al que es el máximo ídolo popular y el máximo ídolo también en cuanto a ese deporte. Los días de duelo todavía aquí en Argentina siguen, empezaron ayer y seguirán hasta el día de mañana. 3 días decretó de duelo Alberto Fernández y después también habrá distintos homenajes. En cuanto a la parte futbolística, el torneo argentino se va a llamar Diego Armando Maradona, cambia de nombre y obviamente es uno de los mínimos homenajes que merece el gran artista del fútbol, Diego Armando Maradona. Muchísimas gracias, Emiliano. Una tristeza, si es que todavía había lugar para un poco más de ella, que todo esto terminara así en Casa Rosada. Era previsible, esperado, que se llenara de gente, que hubiera la multitud que se terminó dando cita en Casa Rosada, todos ansiando poder despedirse de Diego Armando Maradona. Imágenes, Mario, que van a quedar ahí y que, insisto, entendiendo lo que ha significado siempre para el pueblo argentino, pues era de esperarse. Lo que sí hubiera cualquiera deseado es que no se desbordara como se terminó desbordando, aunque quedará en una anécdota eso. Sí, desgraciadamente se podía prever, pero bueno, el público argentino despedía a un ídolo, despedía a una persona que no tenía límites en el fútbol, es decir, rompió con todas las barreras que se puede romper, con todas aquellas aduanas que se tenían que pasar, él las pasó por encima de todo. Desgraciadamente eso no fue, pero te voy a un pequeño retrato de lo que puede ser. Mirá, tantas gambetas que dio en su vida, en tantas canchas, y en Córdoba tenemos una música que decimos cuartetazo. El cuarteto, una música muy linda para bailar. Y hay una canción que la canta la Mona Jiménez que dice La novia blanca. La única gambeta que no le pudo hacer Maradona a la vida fue a esa novia, por desgracia. Si no, todavía lo tendríamos con nosotros. Sí. Imágenes duras, tristes, que llegan y que se fueron dando una a una de toda la gente que pudo entrar a despedirse. Era un paso muy rápido, sin celulares permitidos, sin poderse quedar a despedir demasiado cuando alguien se paraba delante de ese féretro cubierto con la bandera argentina y las camisetas de Boca y de la selección argentina, aunque después fueron llegando camisetas de casi todos los equipos. El presidente de Argentina dejaba la de Argentinos Juniors. Fer, el traslado en algún momento se llegó a pensar que fuera vía aérea, en helicóptero, para evitar mayor caos y mayores aglomeraciones, pero fue a tal punto y se dieron cuenta que había tanta gente todavía pendiente de decirle adiós a Diego, que decidieron hacerlo por coche y así es como se decidió hacer hace un ratito. Apenas arrancaba ese traslado ya de los restos mortales de Diego Armando Maradona. Los saludo a todos, un gusto compartir este programa con ustedes. Sí, así era pensado también, y muchos incluso cuando el presidente de la Argentina decretó 3 días de duelo llegaron a contemplar que los 3 días eran para velar a Maradona en Casa Rosada, y sin embargo en la madrugada de este día, cuando en el velorio privado con la familia, con su ex esposa, con Claudia, con sus hijas, se llegó a la determinación que la familia lo que quería era enterrarlo este mismo día y apresurar así o cortar el tiempo que se consideraba como exposición del féretro en Capilla Ardiente de Diego Armando Maradona, como se puede ver en las imágenes. Pues
al enterarse de esto, mucha afición, muchos argentinos y extranjeros, imaginaría también, llegaron acercándose a Casa Rosada esperando poder ingresar para verle, aunque sea en ese cajón, y por última vez y rendir tributo a Maradona. Esto llegó también al conocerse la noticia de que a las 4 horas local se suspendía la vista pública de Diego Maradona en Casa Rosada. Pues obviamente hubo emociones desbordadas de quienes habían estado en fila por horas, en una fila que llegamos a atestiguar fue hasta de 3 kilómetros de largo. Y nos contemplábamos esto, ¿no? En el arranque, antes de arrancar, en la trastienda al arranque del programa. Si en realidad Argentina, y esto Mario lo podrá responder mejor, ¿tuvo alguna vez una despedida semejante para una figura popular? Bueno, la verdad que no lo he visto. Yo no lo he visto. Me imagino que a lo mejor nosotros cuando murió Perón estábamos en Alemania justo en el 74, así que tampoco lo vimos. Pero que de cualquier manera esta es una manifestación de lo que es el sentimiento argentino para el deporte argentino, principalmente para el fútbol. Y que tiene que ver, Miguel, con algo que también hablábamos antes de ir al aire, ¿no? Esto termina reflejando también lo que fue siempre la vida pasional de Maradona, vivida más con el estómago que con cualquier otra cosa, que tenía que ver con esto, con las emociones llevadas siempre al límite, y que sus seguidores, esos que le han rendido devoción durante toda su vida, hoy no lo podían tampoco llevar o alejarse de eso, ¿no? Sí, y un saludo para todos. Por más desagradable que sea ver la intervención de la policía para cortar la gran fila o la multitud en ciertos puntos de Buenos Aires, para que pudieran replegar un poco y que la gente ya no se acercara tanto a Casa Rosada, eso inevitablemente iba a causar disturbios. Inclusive hay medios que manejan la presencia de la barra brava de Boca Juniors. Esto de alguna manera también es un reflejo de la vida caótica de Diego Armando Maradona, por supuesto sin intención, también con la complejidad que implica planear algo de este tamaño entre una familia que está viviendo un duelo y una instancia gubernamental que tenía la mejor intención de pues exponer el féretro para un pueblo que quería ver pues por última vez a su ídolo. Estaba muy difícil, era de alguna manera previsible que esto acabara así, pero ciertamente es un reflejo un poco del caos con el que muchas veces en su vida estuvo relacionado Diego Armando Maradona. Por eso te quiero decir una cosita, que no hay que mezclar la política con el deporte, porque realmente la que dijo al presidente de que Diego le había dicho a Claudia Viñafañe, su ex mujer, de que quería ser velado en la Casa Rosada, me parece una cosa demasiado, no sé cómo expresar para que la gente lo entienda bien. Pero sí, a Diego lo tenían que velar para que todo el pueblo pudiera pasar y saludarlo por última vez. Pero es que lo complica todo la pandemia, también, ¿no, Mario? Porque esto tal vez hubiera sido en un estadio. Eso mismo. En una situación tan crítica. Claro. Estamos exponer al pueblo a una manifestación, y encima, como somos los argentinos, con ese orgullo de ser argentino y de llevarnos todo por delante, que a lo mejor nos puede llegar a perjudicar por esto que está pasando. Claro. Ayer hacíamos un poco el ejercicio, Fer, me gustaría retomarlo ya con la noticia procesada, más de un día después, con las imágenes que hemos visto hoy, como para tratar de ponerle un contexto a todo y en este ejercicio de si hoy llegara de otro planeta alguien y viera esto desbordado en Buenos Aires, en Nápoles, en muchas otras ciudades en el mundo, todo el mundo hablando de la misma noticia, ¿cómo le explicaríamos a esa persona que llega de otro lado y que no sabe de lo que se está hablando quién era Diego Armando Maradona brevemente? Bueno, si llega de otro planeta quizás es hasta no sé, compatriota de Maradona, ¿no? Depende de qué planeta es, como lo habría dicho y descrito muy bien Víctor Hugo Morales en el relato del gol de Maradona a Inglaterra. ¿Cómo explicarle qué está pasando a alguien que no sabe quién es Maradona? Bueno, se está despidiendo una de las mejores figuras del deporte más popular del planeta. Un campeón del mundo, alguien que llegó a jugar al fútbol mejor que muchos
mejor que casi todos. Solo unos 4 o 5 quizás habrían jugado en la historia de este deporte mejor que Maradona fue una figura rebelde y que entró en una era, a dominar una era en la cual también la mediatización de las figuras populares se pronunciaba y proyectaba en una dimensión que antes tampoco se llegó a conocer. Maradona vivió un reality show antes de que esto se convirtiera en un género de la televisión. Maradona, en la era en la que no había teléfonos celulares ni cámaras por doquier, tenía gente en la planta de su casa esperando que él saliera al balcón a saludarles todos los días. Maradona vivió preso, en realidad Diego vivió preso de ser Maradona también. Fue la figura popular del deporte más popular y hoy se le está despidiendo cuando vemos en vivo las imágenes desde el cementerio con las puertas cerradas. Ya ha ingresado el féretro a este cementerio de Bellavista, donde también se encuentran sus padres, las 2 personas que una vez partidas también de este mundo, mayor vacío dejaron en Diego Maradona, y en consecuencia también por su ausencia, por no estar ellos con él cerca, Maradona también entró en estas espirales en las cuales llegaba por un estado mental endeble a caer en las depresiones en las que lo llevaban a acercarse a los vicios y los excesos. Maradona fue en su momento alguien que infló pecho y actuó en la cancha como hablaba afuera también. Enfrentó al poder, aquel que le tocaba cerca, ¿no? A Ferlaino, a Corrado Ferlaino en el Napoli una vez le dijo: no te vas a jugar con la selección argentina. Maradona dijo: ¿cómo que no me voy a ir a jugar con la selección argentina? Fue a jugar con la selección argentina aún y a pesar de Ferlaino, para tratar de clasificarla a un mundial de fútbol que posteriormente terminaron ganando con él en la cancha. Con él, obviamente, y otros 21 jugadores que eran muy buenos y eran lo mejor que Argentina tenía en aquel momento y armaron un equipo como para ser campeones del mundo, pero también se aprovecharon del mejor Maradona de su carrera. Y hay que distinguir, perdón, Miguel, Ricardo, sí, en ese tema de cómo vamos a comparar a Maradona en la historia, ¿no? Porque hay gente que se empeña en compararlo. ¿Quién fue el mejor y quién fue el más exitoso? Yo dudo que haya habido alguien que haya sido mejor que Maradona jugando al fútbol, y me remito a una anécdota que relató en una columna publicada hoy en El País Jorge Valdano, diciendo que Bilardo en una concentración en Alemania les pidió a todo el grupo que depuraran la técnica porque no andaban finos los jugadores y que era algo que tenían que practicar siempre. Y entonces Maradona bajó de la concentración con un balón porque Bilardo les había dicho: tienen que estar con el balón todo el tiempo. Y entonces Maradona con los pasillos iba dominando el balón, se metió al elevador y no soltaba el balón, fue caminando por el lobby, no soltaba el balón, dominándolo y haciendo piruetas, se sentó a desayunar y siguió dominando el balón mientras comía un pan. Y Bilardo sonrió, relataba Valdano: este es Maradona, a esto me refiero. Yo creo que eso nadie lo pudo ni lo podrá igualar, y es por eso que esta genialidad, esta personalidad ha transmitido tanto y tanta gente está enganchada, inclusive en momentos ya después de su muerte. Platini, ¿qué agregarías, que fue Mario? De lo mejor que dejó Francia. Platini, rapidito, que fue de lo mejor que dejó Francia, dice que al otro que fue de lo mejor que dejó Francia, Zinedine Zidane, las cosas que Zidane hacía con una pelota, Platini cuenta, Maradona las hacía con una naranja. Pero Mario, vos lo tuviste cerca también. Es que era que esperaban todos, tanto en los entrenamientos como antes de los partidos, esperaban que entrara Diego para verlo en su propia esencia, en lo que era Maradona. El espectáculo empezaba antes de que empezara el partido, no solamente con la pelota ni con la naranja, lo hacía con una pelotita de tenis, lo hacía con una, yo creo que lo hizo en Harvard con una pelotita de golf. Es decir, era un genio, y yo siempre lo voy a volver a repetir en estos 2 días que me he cansado de hablar de Diego, porque en el buen sentido de la palabra, porque era totalmente diferente. Era un jugador, es decir, una persona que dentro de la cancha era feliz, disfrutaba con la pelota en la cancha, por más que le metieran 400 patadas. El problema de Diego era cuando salía del estadio. Saliendo del estadio era la cárcel para él, porque no tenía libertad, no tenía eso que pudimos tener nosotros,
el poder de ir a tomar un café, o de sentarse con la familia en un parque, o de ir a comer un asado con los amigos, porque todo lo que le rodeaba eran intereses creados. Nadie lo cuidó en algún momento. Y lo que nunca me puedo llegar a explicar, vos sabés que cuando tenés problemas te refugian los viejos, el papá y la mamá. Qué raro que él nunca volvió a la casa donde ellos estaban, porque siempre se alejaba cada vez de los viejos. Y eso fue una pena, porque vos, cualquier problema que tenés, siempre te vas a apoyar en los seres más queridos. Sí, te podés apoyar en tu mujer, en tus hijos, pero el papá y la mamá es lo mejor que te puede pasar en el mundo.